Buenas tardes, querido público. Bienvenidos a nuestro capítulo número 58 de Épica 100.100, una elite de guerreros docentes. Y hoy nos acompaña desde Coatepec, México, una maestra que se presentó con un seudónimo maravilloso y entusiasta de Capitana Marvel. Ahorita nos va a contar por qué eligió ese seudónimo, pero seguramente en esta batalla heroica docente, ella ejerció en su ejército de héroes educativos esa posición de capitana para combatir el rezago educativo de sus alumnos de telesecundaria. ¿Cómo está, maestra Leticia Aceves Ocampo? Bienvenida. Muchas gracias, buena tarde. Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno. Pues hay que contestarle a nuestro público el por qué el seudónimo de Capitana Marvel. Bueno, desde muy pequeña siempre me han gustado los superhéroes. Y yo era una fan, o soy una fan de La Mujer Maravilla, pero cuando salió esta película de Capitana Marvel y uno de mis hijos me dijo, vamos a verla, en aquel tiempo que se estrenó, hace como 3 años, antes de la pandemia, pues me encantó todo ese contexto que rodea a Capitana Marvel, la preparación que ella tuvo desde niña, cuando fue seleccionada, porque hay que luchar por ser una Capitana Marvel, por ser una guerrera, y todas las cualidades que tenía, ¿no? Y después, cuando ya entré ella en acción, pues su vestuario, su vestimenta, los cambios de colores, no sé, me impactó mucho Capitana Marvel. Me gusta mucho la fuerza que tiene y por lo que lucha. Y hace referencia precisamente al heroísmo que tienen maestras, maestros, docentes y todos aquellos que ejercen y se dedican a la educación. Pues creo que sí, porque es luchar por una causa, por saber que hay alguien ahí que va a apoyarnos, que nos va a fortalecer y que saber que no estamos solos. O sea, a mí me encanta ese personaje, me gustó mucho ese personaje. Yo quisiera empezar a compartir con nuestro público su narrativa para luego dejar las preguntas y las respuestas para el último, porque necesito preguntarle muchas cosas, pero su narrativa es muy pequeña, cuento corto, pero también, como todas, muy inspiradora. ¿Nos permite compartirla, maestra? Claro que sí. Bien. Corte y fuera. Los primeros 100 días de trabajo a distancia. En el mes de marzo de 2020, en Coatepec de las Bateas, Tianguistenco, Estado de México, en el aula de primero A de la telesecundaria de la comunidad, asisten los 26 alumnos inscritos, trabajando día a día con dudas y preguntas sobre la enfermedad causada por el coronavirus y que se está expandiendo en el mundo, con la incertidumbre de si se cerrarían las clases presenciales. Ya se había implementado un filtro de sanidad para que los alumnos que estuvieran enfermos de la garganta o gripe no estuvieran asistiendo a clases como medida de seguridad. Sin embargo, un alumno de mi grupo es trasladado por el director a su casa, ya que refiere que le arde la garganta y le duele la cabeza. De igual forma, otra alumna tenía tos. Ese día nos anuncian la suspensión de clases y se nos indica que organizáramos a los alumnos para tener contacto a distancia con ellos y trabajar la semana que antecedía a las vacaciones de Semana Santa. Entonces, lo único que se me ocurrió con tanto poco tiempo fue crear en ese mismo instante un grupo cerrado en red social
en el que ingresé a la mayoría de mis alumnos. Organicé las actividades de la semana y confirmé los números telefónicos de los padres de mis alumnos para formar un grupo de mensajes por aplicación. Solo se integraron 16. Nos retiramos y parecía que esto sería un tiempo corto de ausencia. Se trataba de una semana de trabajo, por lo que no me preocupé tanto. Uf, qué bueno que estábamos terminando secuencias y cerrando proyectos. Luego vendrían las vacaciones. ¡Qué alivio! Iniciando la semana de vacaciones, el director escolar nos comunica que avisemos a los padres de familia que el domingo 19 de abril se van a presentar a sanitizar la escuela. Pero, oh sorpresa, nuevamente se suspende todo y entramos a una fase de contingencia sanitaria. ¿Y el trabajo? ¿Qué va a pasar? Tengo que avisar a mis alumnos que no regresaremos. ¿Y las clases? Trabajar una semana a distancia fue algo no tan complicado, pero ahora reorganizar todo un periodo a distancia, ¿con qué elementos? Mis alumnos no cuentan con computadoras. 15 de 26 tienen celular. Bueno, entonces a continuar en el grupo de red social. En él les daba indicaciones, subía videos de apoyo y era todo el día recibir notificaciones en mensajes con dudas. Las fotos de evidencias no paraban de llegar. Los alumnos a cualquier hora querían ser atendidos y empecé a reorganizar tiempos. Un horario de entrega, un horario de dudas, un horario de clases. De pronto, en el mes de mayo, me comunica mi director que nos darán una cuenta institucional y trabajaremos con los alumnos en la aplicación de clases virtuales. Ajá. Y luego, ¿cómo? Si mis alumnos no saben usar un correo electrónico, aún no llegaba el tiempo para esa asesoría en el ciclo escolar. Apenas estaba trabajando con el uso del Internet. Entré en una situación de estrés, ya que la supervisora escolar me pedía que ingresara a los alumnos a la plataforma. ¿Y cómo es eso? Yo no puedo ingresarlos si les van a dar una cuenta institucional. No, maestra, usted debe hacer el grupo. ¿Cuál grupo? Entonces me di cuenta que ella ni siquiera sabía cómo se iba a trabajar. Me estaba pidiendo algo para lo cual yo no contaba con las herramientas. Ella debía mandar el listado de cuentas y contraseñas, pero mientras a mí me pedían evidencias 2 semanas después de haberles enviado la información a mis alumnos y con una asesoría en video por los distintos medios de comunicación. Queridos alumnos, vamos a trabajar en plataforma. Ya están diseñadas las clases, las actividades, materiales de apoyo. Pero todo eso ya lo habíamos visto. Las clases estaban desfasadas, para lo cual hice las adecuaciones de acuerdo a nuestros avances utilizando los materiales de nuestros programas de telesecundarias. Entonces sucedió. Solo 3 alumnas respondían a las actividades. Solo 3 están presentes en reuniones presentando sus proyectos. Solo 3 alumnas respondían a los llamados. El grupo de mensajes de padres en un abandono total. No había respuestas. Agotada, desilusionada y con reportes semanales de evidencias del trabajo a distancia, no tenía tiempo en casa para mí, pero empecé a tomar otra actitud. Salí a caminar por las mañanas. Respirar aire fresco me confortó. Me inscribí en un curso de meditación que ayudó a controlar mi estrés y así, entre videos sobre el uso de las tecnologías educativas y la modificación de mis actividades escolares y el trabajo con mis alumnos, pasaron estos meses hasta llegar a concluir el ciclo escolar con 3 alumnas activas en plataforma, 3 alumnos activos en trabajo a distancia, quienes no cuentan con teléfono ni recepción de señal televisiva y mucho menos internet, y que semanalmente entregaban en mi domicilio sus avances.
una ventaja de vivir en la misma comunidad donde está mi centro de trabajo. Finalmente, la indicación de otorgar una calificación aprobatoria en general a los alumnos. Entonces, por una parte pensé que caemos en la simulación y por otra, que la mitad de mis alumnos no tienen los conocimientos, la posibilidad ni el acceso a la tecnología, no tienen la culpa de que esto hubiera pasado y hay que otorgar una calificación que no los perjudique. Pero el dilema es, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Hice lo necesario y hasta lo imposible? ¿Cómo debo hacer mejor mi trabajo? A pesar de todo, tengo la conciencia tranquila. Al fin, receso escolar, a descansar. Al principio vi esta situación como algo terrible y desesperante. No obstante, ahora creo que fue una oportunidad para replantear mi trabajo con otros medios. Claro, con los alumnos que tengan la posibilidad de acceder a la tecnología, y estoy hablando de un 25%, y no olvidar que es necesario instruir a los alumnos con las herramientas necesarias e indispensables en el manejo de las tecnologías y plataformas educativas a las que tenemos alcance. También por esto doy gracias, porque todos mis alumnos están bien de salud, al igual que su familia. Gracias porque mi familia y yo estamos bien, y gracias por tener a mis compañeros de trabajo sanos. Maestra Leticia Cebes Ocampo, alias Capitana Marvel. Le debo de confesar, maestra, que de todas las narrativas que llevamos hasta ahorita, usted reflejó un caos en todos los sentidos. Usted abrumada y estresada, sus colaboradores o directivos también desorientados. Los alumnos que si pensáramos que al estar en telesecundaria ya dominan y tienen acceso a la tecnología, usted refleja que no. Los padres de familia también desorientados. Platíquenos de su viva voz, extiéndanos, desmenúcenos esta narrativa con las palabras de lo que realmente vivió y cómo aconteció. Pues bueno, sí, es la realidad, y creo yo que muchos docentes vivieron esto al inicio. La narrativa es de los primeros 100 días, lo que vivimos, ¿no? Pero a veces no queremos aceptar la realidad, o no la queremos decir, o no la queremos ver. Pero esa es una realidad a la que nos enfrentamos muchos, es la realidad. El contexto en el que yo me desarrollo, en donde está mi trabajo, en la comunidad donde vivo, es un contexto rural, o podríamos decir semiurbano, porque estamos rodeados de campo, de siembras, pero a la vez tenemos una vialidad muy importante de comunicación, una carretera importante que comunica, es el paso de la Ciudad de México hacia Chalma, un santuario muy conocido y que visitan muchas personas, pero hay muchas carencias. Las personas, los padres de familia, al perder su trabajo, pues ya no tienen los mismos ingresos, ¿verdad? Y fue lo que pasó. Yo tenía primer grado en ese entonces, ahorita tengo los mismos alumnos en segundo grado, y es un contexto totalmente diferente. Hemos ido madurando a la par, todos los implicados en esto que hemos vivido. Y tenía primer grado, y efectivamente en primer grado los niños vienen de primaria y no tienen bases del uso de la tecnología. En nuestra escuela, que tenemos un aula de medios con suficientes computadoras e internet, nosotros empezamos a instruirlos en eso, en el uso primeramente del equipo, ¿no?
de que se familiaricen, de que empiecen a crear habilidades, ¿verdad? Para el teclado, para abrir, para cerrar, para empezar a conocer entonces todos esos programas que tiene la computadora en los cuales pueden trabajar. Y empezábamos ya en el uso del internet y las redes y el correo, y ya no dio tiempo. Yo creo que si esto no se hubiera dado así como se dio, o que hubiéramos pasado un mes más, ellos ya tendrían conocimiento de haber creado su correo electrónico, porque con algunos lo creamos, pero sobre todo de interactuar, de saberlo manejar como era. Pero no hubo tiempo porque nadie estábamos preparados para esto. O sea, nosotros tenemos planificadas actividades por tiempos, pero vienen este tipo de situaciones que nadie esperaba. Entonces, este contexto en el que se desenvuelven mis alumnos, pues es un contexto donde la mayoría de sus padres se dedican al comercio, se trasladan a la Ciudad de México o a la ciudad de Toluca. Otro tanto son obreros, y un tanto menos se dedican al campo. Entonces, obviamente los jovencitos, los niños, porque todavía están en ese cambio, usan su teléfono celular o el teléfono celular del hermano o de la hermana, pues básicamente para estar viendo videos, para ver juegos, etcétera. Pero no a esa edad, en esa etapa escolar todavía, pasando de la primaria a la secundaria, no usan o no saben usar un dispositivo para medios educativos. Esa es la realidad. Y es la realidad no solamente aquí en esta comunidad, sino en muchas más, ¿sí? Ahora ha cambiado el contexto. Entonces, por eso, en esa narrativa que hice en ese tiempo, veíamos esta situación tan difícil, ¿verdad? Luego cuando nos dan las cuentas institucionales y hay que usar Classroom. Y a lo mejor yo lo sé usar porque pues he estudiado así en línea, pero mis alumnos pues no, o sea, ninguno de ellos. Sin embargo, los instruí y 6 alumnos lograron crear esa habilidad. Sin embargo, la situación económica que predominó no les permitía estar cargando de datos un celular porque pues no tienen computadora. En la actualidad, 2 de mis alumnas tienen computadora con la que trabajamos e interactuamos así, pero todos los demás, si acaso consiguieron un celular o usan el celular de los papás, cuando llegan de trabajo ven todo lo que hay, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos sirvió a todos para ir madurando, para replantearnos, cada uno en su posición, ya sea de padres, de alumnos, de profesores, y a mí me ayudó mucho a cambiar, a dinamizar y a ir modificando de acuerdo a lo que mis alumnos podían dar con lo que tienen. Mis autoridades, siempre he tenido el apoyo de mi director incondicional, siempre nos ha apoyado. Mis autoridades superiores, obviamente también estaban igual que yo, ¿verdad? A la expectativa, porque pues no sabían cómo resolver ciertas situaciones, ¿verdad? O sea, es una cadenita, es un escalón, necesitamos esto, es un escalón, ¿no? Aquí nadie es culpable de lo que ha pasado, pero en la actualidad, como le mencionaba, las cosas han cambiado. Y a pesar de que solamente tengo 2 alumnas con computadora, tengo alumnos que tienen la posibilidad ya en su hogar de tener internet porque tuvieron que ver esa situación, algunas familias que podían pagar un servicio de internet, y en la actualidad tengo 6 alumnos que tienen en su casa internet y que interactuamos nosotros con clases con la plataforma de Meet.
Ya nuestra producción ha estado pasando imágenes de ciertos puntos de la localidad en la cual se encuentra su telesecundaria, pero me gustaría más nos ampliara a nuestro público porque hay una gran población de estudiantes y de hijos de padres de familia que no conocemos cómo es la vida escolar en las telesecundarias. Uno pensaría que los chicos están habituados a la tecnología, pero usted me está comentando que realmente no es así. Lo comenta en su narrativa que solo 3 de sus alumnas de primero el año pasado lograron tener y desempeñarse en esta adversidad porque contaban con el equipo y las herramientas. ¿Cómo es la vida diaria de un alumno de telesecundaria? Ellos van creando esas habilidades conforme va transcurriendo el tiempo cursando la telesecundaria. Por eso le decía que nosotros recibimos a los alumnos de primaria y no tienen esas habilidades. O sea, sí pueden ir a un ciber a ver videos, pero no a usar esas herramientas tecnológicas en el ámbito educativo. No han desarrollado eso. Conforme entran, acceden a nuestra escuela, nosotros tenemos, una vez a la semana ellos entran al aula de medios donde nosotros les instruimos, les vamos instruyendo. ¿Cómo es la vida de un alumno? Muchas personas creen que en telesecundarias todos los días se ven las clases televisadas, pero no es así. La telesecundaria ha cambiado. Ahora nuestros programas nos indican, nuestro libro nos indica en qué momento al alumno se le proyecta un video de apoyo para el tema que se está viendo. En nuestros programas nos marca también en qué momento nosotros podemos utilizar el aula de medios o debemos utilizar el aula de medios para la creación de algún proyecto, ¿sí? En telesecundarias los alumnos y por eso yo creo que hemos mantenido a la mayoría de nuestros alumnos. No hay bajas así enormes, o sea, no tenemos bajas porque en telesecundarias los formamos como alumnos autodidactas. La mayoría del trabajo lo hacen los alumnos y nosotros somos orientadores, tutores, guías de su aprendizaje. Los alumnos en todo momento van creando la capacidad de hacer un trabajo colaborativo y de presentar un proyecto con un propósito real que sirve en su comunidad, que sirve a la sociedad. Los alumnos de telesecundaria son de las mismas edades que de los de una secundaria normal o ya difieren en edades, son mayorcitos. No, son iguales. No. Así como salen de sexto grado se inscriben a telesecundaria. Los que quieren. La ventaja de telesecundaria, creo yo, porque yo trabajé también en otro sistema, trabajé en secundarias generales. La ventaja de telesecundarias, creo yo, que si también yo hubiera estudiado una telesecundaria, me hubiera ayudado mucho por esto, que le digo que se forman los alumnos autodidactas. Y yo soy una maestra de extracción en mi primera formación universitaria. Por eso digo que me hubiera ayudado mucho más. Los alumnos entran así, salen de sexto, eligen a nuestra escuela y la ventaja es que es un profesor para todas las asignaturas. Ya no se encuentran con 10, 15 profesores diferentes. No. ¿Y qué es lo que puede hacer decidir a los padres de familia y al propio alumno entrar en una telesecundaria?
Algunos lo deciden así porque han estudiado en esta escuela. Nuestra escuela promueve mucho una relación armónica entre los alumnos y promovemos mucho los valores. Los maestros de telesecundarias tenemos una gran ventaja, que podemos conocer realmente al alumno. Lo conocemos incluso en el contexto en el donde vive. Para nosotros los alumnos no son un número de lista, son una persona. Tenemos mucho esa ventaja porque también en telesecundarias los grupos no son sobresaturados. No, en telesecundarias no podemos tener más. Por ejemplo, en una secundaria que ya está en un contexto urbano no puede haber más de 35 alumnos. En una secundaria rural totalmente, porque hay telesecundarias donde los niños caminan mucho para llegar a su escuela. Tienen 15 alumnos por grupo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos en promedio, en mi escuela, de 25 alumnos. Como máximo hemos tenido 32 alumnos. Entonces podemos interactuar muy bien con ellos y podemos crear mucho esos lazos emocionales que ayudan a crear ambientes de aprendizaje favorables y armónicos para su aprendizaje. Vaya. Me llama mucho la atención que usted comenta que forjan mucho en valores, porque la secundaria, en la edad de adolescencia del alumno, y más con esas circunstancias familiares donde papá y mamá trabajan arduamente, y por eso son autodidactas, porque se desempeñan casi solitos, sin apoyo de sus papás, porque hay que buscar el sustento de las familias. La formación en valores es indispensable a esa edad donde el niño está muy vulnerable, pasando de niño a joven, empezando a razonar y madurar. Pero usted lo acaba de decir, no utilizábamos el celular más que para fines de ocio, de distracción, de juegos, de socialización con nuestros amigos o grupos de trabajo, pero realmente era un medio de distracción, ¿no? Ahora ya se convierte en el celular en una herramienta didáctica, pero también de trabajo. Ahora muchos padres ya lo utilizamos porque los hijos son reflejo de lo que hacen los papás, ¿no? Sí. Y si el papá o los papás antes socializábamos con el celular, pues ellos hacían lo mismo, ¿no? Entonces, ahora que ya ven que el celular merece el uso con valores para el manejo de las redes sociales y empezarlo a utilizar como un material didáctico, ¿están fomentando esos valores de estas herramientas con sus alumnos de telesecundaria, maestra? Así es. Por eso le decía que esta ha sido una oportunidad y pues vamos a verlo así, que fue un ensayo los primeros meses de la pandemia y hasta concluir el ciclo pasado, pues fue como un ensayo. Fue como un ensayo de qué carencias teníamos, de qué desconocimiento teníamos del uso de herramientas para trabajar a distancia tal vez, y entonces ahora sí, de esas debilidades, pues resurgir de las cenizas y tener un nuevo comienzo. Claro, claro. Por eso ahora puedo decirle una historia muy diferente. Claro. Sí, precisamente Editorial Unizan, al lanzar la convocatoria épica 100.100, al igual que todos, pensábamos que era algo pasajero. Y entonces, 100 días a Editorial Unizan se le hacían mucho y suficientes para mostrar una nueva realidad de la educación y nuevos retos de los docentes. Pero resulta que ya va más de un año y esto no termina. Pero lo que quiere resaltar Editorial Unizan y Épica
100.100, es que ya es un legado histórico lo que ustedes escribieron y ya pasó a la historia, porque todos los maestros, rápido, con la audacia que los caracteriza, rápido implementaron y adaptaron aplicaciones en medios didácticos, y de verdad por eso los felicitamos y estamos muy agradecidos con ustedes, los maestros y los docentes de todo el mundo. ¿Qué viene ahora, maestra? Este avance y esta evolución que usted nos manifiesta que los maestros han aprendido a lo largo de este año, ¿qué nos espera ahora? Porque sé que usted, como muchos, se siguen preparando. Usted tiene ya el estudio de un doctorado que lo está llevando a cabo a buenos términos. Después del doctorado, ¿qué más viene para la educación, maestra? ¿Qué más viene? Enfrentar, estar ahora sí como la Capitana Marvel, con todos esos, ese escudo y todas esas herramientas que me van a ayudar a conducir a mis alumnos a este aprendizaje híbrido en donde tenemos que utilizar la tecnología, combinarla con las clases presenciales y estar preparados con ese escudo para lo que venga. Creo que esta es una oportunidad para que ahora sí sepamos que cualquier situación que tengamos que enfrentar, la vamos a enfrentar preparados. ¿Desea regresar a las aulas, maestra? Deseo regresar pronto a las aulas. Ay, pensé que me iba a decir que no, porque con la cabecita me estaba diciendo que no. No. Deseo enormemente regresar a las aulas con toda la seguridad y la protección. Deseo interactuar con mis alumnos, con mis compañeros. Deseo ver la sonrisa en el rostro de mis alumnos. Deseo verlos correr, jugar. Extraño mi aula, que siempre la he visto tan colorida y tan iluminada, donde mis alumnos sentían un refugio cuando interactuábamos ahí. Sí. Si pudiéramos hablar de las ventajas que nos dejó este letal microorganismo en el magisterio, en la educación, ¿cuáles serían, maestra? Las ventajas, reconocernos como una parte valiosa en la sociedad, que somos los docentes. Que tenemos la oportunidad para revalorarnos, reescribir una historia y que continuamos con vida para hacer lo mejor que sabemos hacer, conducir a las sociedades hacia el aprendizaje. Es una constante en Ética 100.100, maestra, que ustedes se han sentido por muchos años atrás no valorados en la magnitud que se lo merecen los maestros. Y recordamos en generaciones anteriores cómo era respetado y admirado por toda la sociedad y los padres de familia el profesor, la maestra. Hay películas incluso que reflejan la vida del maestro y cómo los niños adoran al maestro y vaya, los padres de familia. Pero sí han manifestado aquí en este legado impreso que ya la sociedad actual, quizás por la globalización o por el ritmo de vida que nos acongojaba anteriormente, muy veloz, y no te detienes a valorar y a pensar. Hoy el coronavirus nos hizo poner un alto a la sociedad y voltear a ver al maestro. Y ya los padres empezaron otra vez a obligadamente
involucrarse en las tareas y en la educación de sus hijos. Y ahí entonces volvimos a valorar a los maestros. Eso es otra cosa muy buena que nos dejó el coronavirus, maestra. Así es, y sí lo he sentido yo. Ahora es una de las cosas que cambió en este nuevo ciclo escolar. Hay una intensa comunicación de los padres de familia con nosotros los docentes, yo sé y los entiendo que en esa primera parte, en esos primeros meses, también ellos estaban perdidos y no sabían qué hacer. Muchos en ese transitar de agosto al inicio de este nuevo ciclo escolar, este trayecto, en esas familias de mis alumnos, pues ya ha habido pérdidas humanas, ya ha habido pérdidas de trabajo, y sin embargo tenemos otro tipo de comunicación, y sí veo que hay una revalorización de nuestros padres de familia hacia los maestros. Sí han cambiado totalmente. Los niños, ¿usted siente que también desean regresar a las aulas o ellos ya se sienten y los padres más seguros de que estén sus hijos en casa? ¿Cómo lo ve usted? No, los niños así me lo manifiestan y me lo preguntan siempre, ¿cuándo vamos a volver? ¿Ya vamos a volver, maestra? Y si usted cree que sí regresemos, es que yo ya quiero regresar, es que yo ya quiero volver. Sin embargo, la vida y la dinámica escolar jamás volverá a ser igual. Así es. Tenemos que usar el cubrebocas, tenemos que ocultar la sonrisa, ahora tenemos que sonreír con los ojos para poder manifestar todas las emociones que no podemos porque tenemos la mitad de la cara cubierta. Sí. Y yo creo que va a ser muy complicado hablar el maestro 3, 4, 5 horas frente a grupo sin recibir el oxígeno que necesitamos, jalar aire para poder hablar, explicar. Va a ser complejo. Y el alumno pequeñitos también 5, 6 horas con su cubrebocas, pues es fatiga, maestra, porque si el cerebro no recibe la cantidad de oxígeno suficiente, te da sueño, te distraes. Va a ser complicado, maestra. ¿Se ha imaginado cómo va a ser de ahora en adelante si regresamos a las aulas y qué retos tendríamos que afrontar? Sí, me he imaginado. Sí. Compártanos algunos de ellos para ver si encontramos soluciones y estrategias que puedan aminorar esta situación. Yo creo que tendríamos que iniciar porque nuestras aulas no estén sobresaturadas para que los alumnos puedan desenvolverse. Pocos alumnos y desenvolverse, no estar estáticos, no perder esa interacción. Y los docentes tendremos que, como siempre, buscar las estrategias para que reflejemos con otros medios lo que no podrá verse con la mitad de nuestro rostro. Es que a esa edad la emoción, las capacidades emotivas, transmitirlas a los alumnos es muy valioso y muy indispensable. Sí. Medidas higiénicas también, tener mucha limpieza e higiene en el aula, no solamente hacia nosotros, sino hacia el mobiliario y hacia el entorno. Sí, recordemos que los alumnos podrían convertirse en vectores del virus, ¿verdad? Y estarse llevando de un lado a otro. Entonces, creo que en esa parte también de la higiene tenemos que trabajar mucho. Porque ahora con este virus, pero hay otros que después sucede que en las escuelas se da, por ejemplo, un brote de hepatitis o de varicela.
Pero vamos a regresar al de hepatitis, donde sabemos que cómo es la transmisión de esta enfermedad y ahí no hay más que higiene para cortar esa cadena. Entonces, aquí es lo mismo. Por lo tanto, tenemos que trabajar con las familias, porque eso ya viene desde el ambiente familiar, a que cuiden esa parte, ¿verdad? De la higiene personal, del cuidado personal, de la higiene del lugar, de los lugares, del aula, de la casa, sanitario. Uh-huh. Claro. Maestra, ¿algún mensaje que quiera compartir con nuestro público que nos está viendo adicional a lo que ya hemos estado platicando? Pues que doy gracias a Dios y a la vida por continuar aquí, y que todos tenemos la oportunidad cada día que despertamos de hacer lo mejor posible lo que hacemos, y que no olvidemos que estamos rodeados de personas a las cuales debemos amar, y amar en el contexto de que hay que darlo todo, sin esperar recibir nada, porque no sabemos cuándo vayamos a partir o cuánto tiempo estemos aquí. Muchas gracias, maestra. Fue un placer haber dialogado con usted y que nos compartiera su historia tan valiosa que ha vivido y el ejemplo que nos deja a los alumnos, a la sociedad en general, y reflexiones también para sus colegas, los maestros y docentes. Nos vemos próximamente para realizar futuros proyectos, maestra, porque usted forma parte eternamente de este legado heroico impreso. Muchas gracias. Gracias, maestra. Y hemos llegado al fin de este capítulo. Nos vemos mañana, querido público. Editorial Unizan te acompaña y te inspira en todo momento. Hasta mañana. Buenas noches.